capítulo 4. Hay varios hermanos que están de viaje hoy, tenían actividades familiares y se salvaron de la prédica. Así que, bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Primera de Corintios. El título del mensaje de hoy: el orgullo que se disfraza de espiritualidad. Bueno, es muy sugerente el título del mensaje. Iba a ser casi hasta el final del capítulo 4, pero creo que tenemos un montón para sacar de aquí, de estos versículos 6 al 8, que van a ser los que vamos a compartir. Hay un montón para sacar de las Escrituras. Bueno, como venimos viendo, los creyentes de las congregaciones, como los que estaban en la iglesia en Corinto, vemos la recomendación del apóstol Pablo que ellos deben tener a los maestros como servidores, y no el término servidores que vimos la semana pasada, que no era un término común que normalmente se usa en el Nuevo Testamento, que es el término de diáconos, sino servidores como aquellos hombres que estaban en una cubierta, debajo, en la cubierta inferior de un barco, en las que ellos no son los capitanes del barco, ¿no? Ellos no son ni siquiera gente de rango, son remeros, son aquellos que trabajan bajo las órdenes de un capitán. Ellos, o sea, los maestros, los apóstoles del primer siglo, y podemos decir todos los que vinieron después, maestros, diáconos, evangelistas, hombres que enseñan, todos ellos son gente bajo la autoridad de Dios, principalmente bajo la autoridad de Dios. Y a su vez también son gente a la que personas, hombres salvados por la gracia de Dios, a los que también se los nombra como mayordomos, gente que se les confió los misterios de Dios. Todo aquello que en su grande misericordia el Señor Dios dio a la iglesia para edificarla y para transformarla por medio de la palabra y pastorearla por medio de ella. Cuando pensamos en estos hombres que son la causa de división en la iglesia de Corinto, cuando pensamos en ellos, tenemos que saber bien claro que lo que Pablo está mostrando es que estos hombres están bajo las órdenes de Dios. Ellos no tienen, como se suele decir hoy, ¿no? Hoy cada iglesia dice la visión de mi pastor, ¿no? ¿Usted escuchó eso alguna vez? Pero es muy común. Esta es la visión del pastor, o la visión de la iglesia. Pero no existe tal cosa en la Biblia. En todo caso, la iglesia tiene una visión, pero no tiene una visión. No es diferente la visión de esta iglesia de otra. No, es la misión: proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra y hacer discípulos. Diríamos, esa sería la visión compartida que tendrían que tener las iglesias. Pero bueno, esto se hizo muy común en nuestros últimos años, décadas ya, se usa como la visión. También se utiliza el término como que cada pastor tiene su iglesia, ¿no? Es mi iglesia, y la iglesia de Cristo. No es propiedad de un grupo de personas, ni de un pastor, ni de un ministerio, es la iglesia de Cristo. Nosotros incluso a veces hacemos mal, porque decimos la iglesia del pastor Sugel Michelet, ¿no? De algunos de los que escuchamos, del pastor MacArthur, pero erramos cuando decimos eso, porque es la iglesia de Cristo, que está ubicada en tal lugar y que la pastorea por un momento de su vida tal persona, pero es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no es la visión de ese pastor ni de ese hombre al que tal vez Dios lo usó mucho, o tal vez lo está empezando a usar, pero no es de él. Él es un mayordomo y él es un siervo, es un remero, es alguien bajo autoridad. Ellos deben transmitir con fidelidad estos misterios a los creyentes. Bueno, los corintios están siendo exhortados a dejar los partidismos. Tienen que dejar ya de discutir, de pelear. Tienen que dejar las divisiones. No deben juzgar nada antes de tiempo. Deben respetar a estos hombres claramente, es lo que él le está mostrando, porque al dividirse por causa de estos hombres no los están respetando tampoco.
tienen que tener ciertas características, lo mismo, retenedores de la palabra fiel, deben ser fieles, como gran característica, fieles, libres de toda intención espuria, de las demandas que tiene el Evangelio. Y si alguno de los creyentes, como habíamos visto la semana pasada, tenía algún tipo de sospecha de estos hombres bíblicos, como era Pablo, Cefas y Apolos, ninguno de nosotros nos vamos a poner en ese lugar. Ellos es superlativo lo de ellos. Pero si ellos incluso estaban teniendo pensamientos, por lo visto, acerca de estos hombres, Pablo le dice que dejen sus sospechas a un costado, cosas de las que no tienen prueba, porque son hombres de Dios, y que deben esperar hasta la venida del Señor, ¿no? Un poco lo que venimos viendo hasta aquí, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la realidad de lo que estaba pasando en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hombres. Y lo que va a pasar también, cuando a medida que vamos a ir viendo, lo que pasa en nuestro propio corazón, que no estamos ajenos de todo esto. Somos parecidos, tenemos, diríamos, el mismo ADN. Somos pecadores salvados por gracia y necesitamos ser expuestos a la palabra, porque todos luchamos con lo mismo que lucharon estos hermanos en la iglesia en Corinto. Vamos al pasaje, dice el verso 6 al 8. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Señor, te pedimos tu ayuda, tu guía, Señor, una vez más. Te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder trazar con fidelidad tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vuelvo a leer el versículo 6. Claro, vamos a pasar un tiempito en este versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El primer punto que vamos a desarrollar es el ejemplo de los líderes bíblicos debe moldear la actitud orgullosa de la congregación. Es un título largo, pero es para ordenar mis pensamientos más que todo, ¿no? El ejemplo de los líderes bíblicos debe moldear la actitud orgullosa de la congregación. Pablo se está dirigiendo a esta comunidad de fe de manera ahora mucho más pastoral. Lo primero que él hace antes de abordar cómo va a abordar el tema, él les dice hermanos, él los llama hermanos. Y es hermoso porque cuando él dice hermanos, el apóstol Pablo está diciendo esto, él los está llamando a ustedes y yo, somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Tanto ustedes como yo hemos sido adoptados por medio del Señor Jesucristo, quien nos reconcilió por medio de su sangre para hacernos su familia. Ustedes, Apolos y yo, les estaría diciendo Pablo, somos miembros de esa familia, somos hermanos. Y todo lo que les he venido mostrando en la carta está siendo usado como figuras de la realidad que yo le quiero transmitir a ustedes, a los corintios y a nosotros también. Que los apóstoles y los ministros son colaboradores de Dios que trabajan junto a Dios. Cuando digo colaboradores, debemos entender que no es en igualdad de condiciones con Dios. Es un colaborador en el que Dios es el agente activo y el hombre es el instrumento. No están en igualdad de condiciones. Son colaboradores. Trabajamos junto a Dios, según el poder que Dios nos da. Somos los labradores del plantío de Jehová. Somos los edificadores de su edificio, que es la iglesia, los hermanos.
son un ejemplo. Por eso dice, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Estos ejemplos que es una muestra del amor que ellos tenían por los hermanos en Corinto. Pensemos en los apóstoles. ¿Cuántos peligros pasaron en su vida? Naufragios, apedreados, en cárceles, en hambre, en necesidad, en peligros en el campo, en peligros en la ciudad, perseguidos, por amor del pueblo de Dios. Muy diferente a lo que hacían los falsos maestros. Llegaban, se enseñoreaban de las congregaciones y se llenaban de plata. Nada diferente de lo que sucede hoy en día. Nada diferente. Pero Él les dice, miren todos estos ejemplos que ya les di. Somos labradores, somos servidores, somos remeros, somos mayordomos, el dueño de la casa es Dios, el dueño del mensaje es Dios, el dueño de la iglesia es Dios, y nosotros estamos a su servicio, y para eso estamos. No hay un motivo para que ustedes estén peleando por nosotros. No hay motivo. Él y los otros hermanos que sirven son servidores, nada más. Consiervos. Todos estos ejemplos se los aplica a él y a sus consiervos, Apolos, Cefas, para que nadie en la iglesia piense más de lo que debe acerca de ellos. Dice el texto, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No es solo que no piensen de más, de hecho eso lo hacían. Por eso todas las complicaciones que encontramos en la carta a los Corintios. De hecho, ellos pensaron mucho más allá de lo que tenían en su cara, que tenían adelante. Habrán sacado conjeturas, y como hacemos nosotros a veces. A veces cuando dudamos de algo y empezamos y hacemos una gran película de algo que no es real, pero en nuestra cabeza es real. Y buscamos algún aliado para que nos haga la segunda y ya tenemos evidencia. Hay otro que piensa como yo. La secuencia se repite siempre, porque somos así, somos pecadores, somos orgullosos. Entonces ellos sí seguramente pensaban de más. De hecho lo hacían, pero él les dice, para no pensar más allá de lo que está escrito. Y bueno, cualquiera va a deducir, bueno, no sé, tal vez la palabra o cosas así, pero cuando empecé a investigar, cada vez que nos encontramos con pasajes, a veces que parecen simples, pero cuando nos vamos a ver qué consenso hay en el pensamiento de los teólogos, de los comentaristas, de los hombres que ya vivieron antes que nosotros y que saben más que nosotros, y uno cuando está haciendo su trabajo de interpretar el texto, a veces recurre para ver qué pensó la iglesia en la historia. Y claro, y resulta que acá en este texto hay una dificultad académica, hay un debate académico, porque algunos atribuían esta frase, que no piensen más de lo que está escrito, atribuían esto el origen de esta frase a una forma de fraseología que había en la ciudad de Corinto. Era como algún tipo de dicho proverbial, ¿no? Un dicho para finalizar un asunto de división político o familiar. Y de esta manera, cuando se citaba este dicho, este proverbio, digamos, se promovía la unidad. Y muchos académicos o muchos comentaristas están de acuerdo con esto, que esto, incluso algunos fueron un poquito más lejos y decían, no, eso, más de lo que está escrito no debería estar ahí en el texto. Pero me puse a analizar, y cuando hay una dificultad así me pongo pesado y curioso, y empecé a escarbar más, y pude llegar a una conclusión con la que han llegado otros hombres en la historia acerca de esto, y la conclusión más factible es que sí, de verdad él está hablando de las Escrituras. Y él está hablando de la versión de la Septuaginta, la que ellos tenían, diríamos la Biblia, la traducción del Antiguo Testamento al griego, y esto es muy coherente porque él mismo, de esta forma, está haciendo de una manera. Nosotros tenemos el desarrollo de lo que se llama la sola escritura, ¿no es cierto? Usted ve hasta en los comunicados de la iglesia que dice no solo Cristo, sola escritura, todo eso, ¿no? Bueno,
diríamos de una manera antigua, él está citando la autoridad de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de sola Escritura, lo que queremos decir es que la sola Escritura es la autoridad final en toda controversia. La sola Escritura no es solo Biblia. Solo Biblia a veces es peligroso porque depende de quién interpreta la Biblia. Pero sola Escritura no niega toda otro tipo de autoridad. Por ejemplo, las confesiones contienen un montón de verdades, por lo tanto tienen un cierto rango de autoridad. Los pastores en las iglesias tienen su autoridad, los ministros tienen su autoridad, pero la autoridad final es la Escritura. En caso de una controversia, de una dificultad, en el caso de un problema en la iglesia, la autoridad final la tiene la palabra de Dios. Y ahí se terminan todas las discusiones. Entonces él está diciendo, para que no aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Creo que es así que este pasaje está hablando de las Escrituras, porque en 1 Corintios, un ejemplo, tenemos unas 17 veces a Pablo citando el Antiguo Testamento. Unas 17 veces. En 2 Corintios, él cita 10 veces el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor al capítulo 1 de 1 Corintios. Vamos a ver algunos pasajes para ver, y van a ver qué importante es que este concepto esté claro en nosotros los cristianos. 1 Corintios 1:19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Yo estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Versículo 31 del capítulo 1, el último versículo. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Capítulo 2, verso 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y así podemos seguir, hay más pasajes. Pero para dar un ejemplo de que él, claramente su enseñanza estaba basada en las Escrituras. Y él, cuando estuvo en Corinto, les enseñó las Escrituras. Les probó por las Escrituras que el Cristo fue Jesucristo, fue el Señor Jesús, y que fue el cumplimiento de aquellas profecías que se habían dado en la antigüedad. Las propias Escrituras que él les enseñó durante su estadía. Ahí también en 1 Corintios 1, versículos 4 al 8, lo podemos ver en su acción de gracias. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre ustedes. De manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Vemos que él está apelando a las Escrituras, y a ellos les enseñó las Escrituras. Entonces él está poniendo un punto final al tema de las divisiones, apelando a las Escrituras. No piensen más de lo que deben pensar de nosotros. No piensen más de lo que está escrito. Mi hermano, las Escrituras es la autoridad para la iglesia. No son las opiniones personales de un maestro, de un pastor, de un líder. No son las opiniones de ellos. No son los gustos. No es lo que dicta la cultura reinante. No es lo que dicta una tradición. Porque también dentro de nuestras comunidades evangélicas tenemos nuestras tradiciones. La tradición no solo es católico-romana. La tradición también está presente en nuestras iglesias. Y usted mire, si la semana que viene nosotros queremos cambiar acá y de golpe hacemos un montón de cambios y cantamos de otra manera, otras canciones, y ya no pasa Joaquín a dar los anuncios y a orar, muchos se van a sentir incómodos. A muchos no les va a gustar, ¿por qué? Porque le tocaron la tradición. Todos tenemos nuestra tradición.
Y de golpe sacamos todas las sillas y las ponemos todos, tenemos que estar parados, como en la iglesia ortodoxa. ¿Y qué pasó? Nos tocaba la tradición. Mi hermano, no es lo que dicta una tradición, sino que podríamos decir que hay una sola, única tradición con autoridad, y es la tradición apostólica. Quien se salga de esa tradición apostólica, lo que figura en el credo de los apóstoles, quien se salga de ese cuerpo de doctrina que tiene como autoridad final las Escrituras, erra y hace errar a otros. Se contamina a él y contamina al cuerpo de Cristo. Los corintios, mi hermano, se sentían muy atraídos a los líderes que tal vez tuvieron que ver con distintos momentos de la iglesia. Sabemos que comienza Pablo, sabemos que luego estuvo Apolos allí haciendo su trabajo, por lo visto Cefas también estuvo por allí, y entonces cada uno hizo su aporte a la iglesia local. La admiración o el gusto personal de los miembros se tomó de aquello que es genuino y que es bello y es bueno y lo transformó en algo totalmente pecaminoso. Algo que empezó a hacer estragos en la comunidad de Corinto y hace estrago en cualquier comunidad que se permita la exaltación a los líderes. Y pensaba, nosotros casi con 12 años que tenemos como iglesia, también acá en la iglesia local, aunque mayormente hemos estado Pedro, yo, Juan, los más viejos, pero también han pasado otros hermanos. Y la vez que tuvimos la examinación y todo el evento, llegó un hermano al que amo un montón en el Señor, nuestro hermano Eric, y llegó de sorpresa a mi casa. Yo no sabía que venía. Y bueno, nos emocionamos mucho, nos abrazamos, todo. Y él fue un hermano muy querido y muchos lo vieron acá y estaban muy contentos, muy felices, porque fue de mucha bendición, un tiempo en la iglesia. Pero el Señor tenía otros planes con él. Luego estuvieron los hermanos que venían de Corrientes, Ariel, Carlos, ellos también en su momento fueron de bendición para la iglesia local. Hicieron su aporte, nos animaron un montón y el Señor tiene otros planes con ellos. Los llevó a otros lugares y allí en otros lugares siguen sirviendo. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos? No, porque acá, mira, Franco, la verdad que no me gusta, Pedro, no me gusta, porque yo quiero porque ¿cómo predicaba el hermano tal? Y eso sucede en las iglesias. El pastor tal, y nada, ya no está el pastor, ya no está aquel hermano. Tenemos que continuar, tenemos que seguir sirviendo al Señor, seguir con la misión. Y bueno, estos hermanos estaban discutiendo por esto. El pecado tomó aquello que es bueno, que es lindo, que es a veces tener una admiración sana, un amor sano por un hermano que te encanta como predica y de golpe se tiene que ir y no, a este otro lo resisto, le voy a hacer la contra. Y es lo que podía estar pasando en Corinto. Una comunidad que se permita la exaltación de los líderes va a tener serios problemas. Mi hermano, porque el carácter servicial, el carácter constructivo y humilde de los ministros debe moldear la conducta de la iglesia, no dividirla. Debe moldear nuestra conducta, imitar a nuestros hermanos que se conducen bien, que sirven al Señor con temor, con celo. Ya lo decía Pablo en 1 Corintios 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También le dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ejemplo de estos hombres debe moldear el carácter de la iglesia, no dividirla. Entonces pensar así, pensar con cordura, imitar a los hombres piadosos es una bendición para la comunidad, siempre. Finalmente es una bendición para todos nosotros, cuando imitamos a hermanos que se conducen bien en el Señor. Pero pensemos que no solamente es una bendición aquí en la iglesia local, seríamos un poco egoístas, solamente pensar en nosotros. Porque si eso es una realidad en nuestros corazones y eso
ese ejemplo nos está transformando también a nosotros, traerá mucho beneficio a los miembros de la iglesia. Te va a traer mucho beneficio a vos, a mí. Nosotros mismos seremos transformados. Nuestras familias disfrutarán de eso. Nuestras propias familias gozarán de la paz y la seguridad que trae una vida transformada por el Evangelio. Todo lo contrario sucede. A mí me ha pasado muy pocas veces que he podido estar, y estuve una vez de visita en una congregación en la que estaban todos divididos. Y es muy triste. Sucede todo lo contrario. Cuando una comunidad está corrompida por el pecado de las divisiones que son propias del orgullo, de la vanidad, del sectarismo, es muy triste. Eso se traslada a los hogares, se traslada, los problemas de la iglesia se trasladan a la casa, y todo es discusión, todo es pelea, porque están los corazones contaminados por el orgullo, contaminados por la división. En fin, esto sucede porque nosotros cometemos el grave error de poner la confianza en el hombre. Poner la confianza en el hombre es muy peligroso. Es la receta para el desastre. Los miembros de la iglesia en Corinto están envanecidos. Es lo que nos muestra el texto. De pe a pa, diríamos, la carta a los Corintios es una muestra de un grupo de gente, de una mayor cantidad de gente de una congregación que está envanecida. Están en cualquiera, podríamos decir. Vamos al versículo 7. Versículo 7. Dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora vamos a ver, segundo punto. Primero vimos cómo el ejemplo de los hombres, de estos hombres piadosos, diríamos, debe moldear el carácter de la iglesia. Ahora vamos a ver acá el verdadero origen de todo lo bueno y el pecado del orgullo. El verdadero origen de todo lo bueno y el pecado del orgullo. El Espíritu Santo en la pluma de Pablo les habla a los corintios, pero nos habla directamente a nosotros también. Y nos habla, diríamos, al centro del corazón, al meollo del asunto, que es el orgullo que yace en el corazón, en nuestro corazón. Y él va a hacer acá 3 preguntas. Son preguntas retóricas, pero son preguntas llenas de ironía, como muy pocas veces. En la carta a los Gálatas suele haber algunas así, en Romanos también, pero esta parece, si usted lo lee así de rápido no se da cuenta, pero se detiene en el texto y pasa el tiempo y piensa, ¿qué le quiere decir con eso? ¿Quién te distingue? Bueno, nosotros no usamos la palabra distingue, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que le quiere decir. En estas 3 preguntas que están llenas de ironía, él va a desnudar gran parte de la problemática de los corintios y gran parte de nuestra propia problemática. Cuando él dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Usted lo puede tener si tiene otra versión, que no sea Reina Valera. La pregunta que le está haciendo es, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Quién te hace mejor que los demás? Es duro lo que le está diciendo Pablo. Es una confrontación directa al orgullo del hombre presuntuoso. Le está diciendo, ¿quién te crees que sos? Estas personas, al hacer todos estos juicios y creando todo este desastre en la iglesia, se creen que están por encima de los demás, se creen mejores. Que ellos tienen algún tipo de estatus que los demás no tienen. Y podemos ver esto en que ellos están fomentando divisiones por motivos que ya son expuestos desde el primer capítulo. Pura arrogancia. Mi hermano, la arrogancia es una de las grandes características del hombre orgulloso, ¿no? Es aquel que se cree mejor que los demás. Y usted, es fácil identificar a alguien que se cree mejor que los demás, porque critica todo. Automáticamente critica todo. Nada le complace. Todo tiene, viste, hay
siempre hay un pelo en la leche, siempre hay algo que no le termina de cerrar. Todo lo critica, promueve la división. El hombre orgulloso promueve la división y atrae la atención hacia él. Es una persona con una deficiencia de empatía muy profunda. Realmente a él no le interesa nadie más que él. Nadie más que él. Los problemas y el dolor ajeno le son totalmente indiferentes. Usted se ha puesto a hablar alguna vez con el vecino y vos capaz que estás pasando un momento mal, estás pasando un momento de angustia. Y te pones a hablar con alguien así y automáticamente, en vez de escucharte, decís, che, no sé, vamos a orar, hermano, ¿no? Empieza a hablar de él. Sí, yo estoy mal, necesito que me escuche, ¿no? Y habla de él. Es una característica. Una persona que no tiene empatía, no se duele con el dolor ajeno. No ve el dolor y o sea, él no deja de pensar en él. Todo el tiempo está buscando el halago y los reconocimientos. Es una persona que nunca se equivoca. Normalmente nunca se equivoca. Cree que nunca se equivoca. Y si hay algún error, ¿es culpa de quién? De los demás. No es de él. Pero mire si no nos estamos viendo en un espejo nosotros, hermano. No pensemos en... No intente ubicar a alguien. Hágame el favor. Vamos a ser sinceros. Somos nosotros. Somos nosotros. La culpa de los demás. Es una persona que claramente le molesta demasiado, como se suele decir, no sé si vulgarmente, decir, no puede ver a otro brillar, ¿no es cierto? Se suele decir así. No puede ver a otra persona avanzar. En este caso, las cosas del Señor. Pero también esto lo podemos aplicar a un montón de cosas. No le molesta cuando alguien avanza, no sé, en lo familiar, en lo económico, en algo profesional, no sé. O se puso las pilas, empezó a ir al gimnasio y se empieza a ver bien y ¿qué se cree? Pero es típico de la persona que se molesta por el bien de otro. La pura y dura verdad, para quien tenga este tipo de corazón, es lo que el Pablo le está diciendo aquí. ¿Quién te hace mejor que los demás? Vos no sos mejor que nadie. No sos mejor que nadie. Sos un pecador como los demás, una persona necesitada de la gracia de Dios y que debe poder ver la miseria en la que se encuentra y acudir a Dios, dejando el orgullo a un lado y acudir al Señor, que tendrá efectivamente de nosotros misericordia. Porque en tanto nosotros podemos reconocer nuestra miseria, nuestro orgullo, nuestra vanidad, y podemos humillarnos delante del Señor, tenemos la seguridad que Él nos oye. Pero seguir ese camino del orgullo, de esa rebelión, lo único que nos va a hacer es ir alzando cada vez más el cuello delante de Dios y mirar a Dios con soberbia. Y la Escritura nos dice claramente en Santiago 4, verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos días, mientras preparaba este mensaje, entré a mirar a ver un par de posts que me parecieron interesantes de qué piensa la psicología acerca del orgullo y acerca de todo esto. Yo particularmente yo no creo que en la iglesia se deba enseñar psicología desde el púlpito, pero yo creo que parte del estudio de la psicología, que es el estudio de lo que piensa, del comportamiento humano, en algunas cosas le dan en la tecla, al menos dan el diagnóstico, ¿no es cierto? Dan el diagnóstico, te muestran, mirá, esto es así, 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 pero nunca te pueden dar la solución, ¿no? No te pueden decir como un médico que vio tu diagnóstico y dice, andá y comprá tal remedio y te vas a sanar. La psicología no hace eso. Te dice, sí, esto, sos orgulloso, esto, el síndrome de acá, el síndrome de allá, pero no te da la solución. Te deja ahí, te deja pagando.
tenés que pagar de vuelta e ir de nuevo. Pero la Escritura no hace eso. La Escritura nos muestra, nos da el diagnóstico, pero nos da la cura para nuestro mal. La arrogancia, leí en un post que está muy bueno hablando de la arrogancia, dice: la arrogancia es una de las características del hombre orgulloso, que se cree mejor que los demás. Ese ya leí, me vuelvo atrás. El complejo de superioridad, me volví atrás. El complejo de superioridad, ese que estuve leyendo, que me pareció fenomenal lo que dice. El complejo de superioridad es un fenómeno psicológico, dice, que se manifiesta en personas que se perciben a sí mismas como superiores a los demás. Esta percepción no solo se limita a sentirse más capaces o talentosas, sino que también implica una actitud de desdén y condescendencia hacia quienes los rodean. O sea, o desprecian un montón o son muy condescendientes con otros. Las personas que se creen superiores a menudo muestran, también, lo leí después, una falta de empatía. Es una gran característica la falta de empatía y una tendencia a subestimar las capacidades de los demás. Falta de empatía, ¿no? Muy llamativo que todas estas personas no puedan mirar al otro con misericordia, no puedan ver que el otro sufre, que el otro se duele. Hay un escrito precioso de Charles Spurgeon, yo voy a hacer 2 citas de él, que me parecieron fenomenales. Es bastante extenso, está en inglés, tenés que traducirlo y corregir a veces algunos problemas de traducción, pero está muy bueno, en el que él escribió uno de sus bosquejos largos, como solía hacer el príncipe de los predicadores, y dice así acerca del orgullo. El orgullo podría describirlo como la peor deformación de todas las cosas monstruosas de la creación. No tiene nada de bello, nada de proposición, sino todo desorden. Nada de proporción, sino todo desorden. Es completamente opuesto a las criaturas que Dios ha creado, que son puras y santas. El orgullo primogénito del infierno es, en efecto, como su progenitor, impuro y vil. Y en él no hay forma, ni estilo, ni belleza. Ese es el orgullo. Primogénito del infierno. Si alguien después quiere, le puedo pasar el link para que lo pueda leer. Es una exposición de Spurgeon acerca de Proverbios 16 y 18. Ese pasaje tan conocido que dice: antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. La segunda pregunta retórica, la primera ya la vimos recién. ¿Quién te distingue? O sea, ¿quién te hace mejor que los demás? Y la otra le dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? También, todo lo que tiene una persona es porque lo recibió de alguien. Es una pregunta retórica, irónica, pero esta es devastadora. Para el orgullo, ¿no? Para nuestro orgullo, para nuestro corazón. Es como que él se para delante de la congregación y le dice: ¿qué tenés vos que no hayas recibido de Dios? Todo lo que posees es porque Dios en su providencia divina quiso dártelo. Dios te lo quiso dar. Lo quiso poner a tu cuidado. Sean dones, sean sabiduría, sea conocimiento, sea belleza, sea poder, sea dinero, sea habilidades, sea capacidades varias. Lo que sea que tengas, todo lo recibiste de Dios. Podrías no haberlo tenido, haber nacido en otro lugar, bajo otras circunstancias, y no tener nada de lo que tenés hoy. Dice: ¿por qué? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo cuanto tenemos, mi hermano, todo lo hemos recibido. No fue nuestro propio poder, ni tampoco la capacidad de desarrollarlo, porque la capacidad para desarrollar algún talento, algo nos dio Dios. Podía habernos dado una capacidad mental capaz que en la que no podíamos desarrollarnos. Hay personas que son brillantes y otras que no tanto. Hay personas que son muy talentosas para unas cosas y otros son para otras. Y algunos para nada, ¿no? Pero
Mi hermanos, todo lo que tenemos es un talento que el Señor le ha dado a cada uno. A algunos la capacidad de estudiar, a otros les cuesta. Yo a veces me doy cuenta con mis hijos. A veces dice, papá, ¿me ayuda en matemáticas? No, yo en matemáticas no puedo hacer nada por vos. Estoy frito en matemáticas. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de... No hay problema. Pero no vamos a hablar de matemáticas porque no hay manera. Soy duro en las matemáticas. Y entiendo que siempre me costaron y me siguen costando un montón. Y en cambio mi esposa, ella no, ella es buena para las matemáticas. Y es un talento, o sea, rápido lo entiende. Y yo no lo entiendo. Entonces es algo que recibimos de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Juan capítulo 3, verso 27, no hace falta que lo busque, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos lo recibimos de pura gracia porque Dios quiso hacerlo. Y si todo lo que tenemos fue dado por Dios, mi hermano, eso nos tiene que llevar a meditar en algo. Si todo lo que tenemos fue dado por Dios, nosotros tenemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda. Y debemos tener una máxima en nuestra vida, un norte. Debemos tener una máxima aspiración en nuestra vida, que es darle a Él toda la gloria por cualquier bien recibido. La gratitud, mi hermano, es la cuota que le debemos a Dios. Cuota impagable, pagaremos eternamente y para siempre glorificándole, porque Él nos dio el ser, nos dio el existir, el nacer, el desarrollarnos, nos dio una familia, con todos sus defectos. Y en un momento particular de nuestras vidas nos llamó por su gracia. Hermano, dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Nosotros le debemos a Dios la gratitud. Un corazón desagradecido es un corazón orgulloso. Quien no puede darle gracias a Dios aún en lo mínimo y aún en las dificultades como creyentes, estamos hablando, es una persona en la que el orgullo está haciendo estrago en su corazón. Si vos sos de esas personas que si tenés algo te lo atribuís a vos mismo, pensá hoy en esto. Si sos de los que cuando no puede tener lo que desea, si no lo consigue porque es algo que está deseando profundamente y la amargura te consume y no podés concebir que Dios te trate de esa manera injusta, hoy pensá, porque la característica del orgullo es un corazón desagradecido. Un corazón desagradecido. Proverbios 19:3 dice, la insensatez, es un versículo que me encanta, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, nosotros nos mandamos todas, hacemos de nuestra vida lo que queremos, porque somos los dueños nosotros, porque es mi vida y yo hago lo que quiero. Cuando las cosas salen como salen, nos enojamos contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? Somos deudores, eternos deudores a nuestro Padre. Y dice el verso 3, y si lo recibiste, el verso 3, nos seguimos en el mismo versículo, perdón. Solamente estamos viendo la tercera pregunta. Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta pregunta viene derivada de la anterior. Todo lo que tenemos lo recibimos porque Dios quiso. Y ahora, si lo recibiste, de hecho lo recibieron los corintios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La ingratitud que produce el orgullo
lo que hace es mostrar nuestra profunda rebelión que hay en el corazón del hombre. No darle la gloria a quien le dio la vida, el ser, a quien nos mantiene en pie hasta el día de hoy, es un acto de una profunda insensatez. Es como, a veces, me ha pasado escuchar o hablar con personas que dicen, ¿qué Dios ni Dios? Yo conseguí esto, yo me esforcé, yo lo hice, yo me peleé. Si vos no haces nada, nada vas a obtener. ¿Lo escuchó? Un montón de veces. Hay un poco de verdad, al menos en la frase final. Si no haces nada, nada vas a obtener. Por supuesto. Hay un poco de verdad, pero no es toda la verdad. Porque es Dios el que produce en vosotros, dice la palabra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros el deseo de hacer algo. Lo implanta en el corazón. Él pone en nosotros el hacer, o sea, la fuerza, la potencia. Nos capacita con algunas capacidades para poder lograrlo. Y todo esto es impulsado por su buen propósito para nosotros, por su buena voluntad, por el buen propósito de Dios para el hombre. Dice Charles Spurgeon, ahora tengo una cita larga de él, me pareció sin desperdicio realmente. Él hablando acerca del orgullo dice, el orgullo es algo infundado. Se asienta sobre la arena, o peor aún, apoya su vida en las olas que ceden bajo su pisada, o peor aún, se apoya en burbujas que pronto estallarán bajo sus pies. De todas las cosas, el orgullo es la que peor se asienta. No tiene roca sólida en la tierra sobre la que apoyarse. Tenemos razones para casi todo, pero no tenemos ninguna para el orgullo. El orgullo debería ser algo antinatural para nosotros, pues no tenemos nada de qué enorgullecernos. ¿Qué hay en el hombre de lo que pueda glorificarse? Nuestra misma creación basta para humillarnos. ¿Qué somos sino criaturas de hoy? Nuestra fragilidad debería bastar para doblegarnos, pues mañana ya no estaremos. Nuestra ignorancia debería alejar el orgullo de nuestros labios. ¿Qué somos sino como el potrillo del asno salvaje que no sabe nada? Y nuestros pecados deberían efectivamente silenciarnos y hundirnos en el polvo, dice. De todas las cosas del mundo, el orgullo hacia Dios es la que menos excusas tiene. No tiene ni palo ni piedra sobre la cual construir. Sin embargo, como la araña, dice, lleva su propia telaraña en sus entrañas y puede por sí misma tejer lo necesario para atrapar a su presa. Parece sostenerse sobre sí misma, pero no tiene nada más sobre lo que apoyarse. Oh hombre, aprende a rechazar el orgullo, ya que no tienes razón para él. Sea lo que seas, no tienes nada que te enorgullezca. Cuando más tienes, más endeudado estás con Dios. Y no debes enorgullecerte de aquello que te convierte en deudor. Considera tu origen. Recuerda el pozo del cual fuiste excavado. Considera lo que serías incluso ahora si no fuera por la gracia divina. Y considera que aún te perderás en el infierno si la gracia no te sostiene. Considera que entre los condenados no hay nadie que hubiera sido más condenado que tú mismo, si la gracia no te hubiera salvado de la destrucción. Que esta consideración te humille al ver que no tienes nada en qué fundamentar tu orgullo. Fin de la cita. Sin desperdicio. Verso 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reinas. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como decir que ahora la ironía y las preguntas de Pablo llegan al clímax. Y él va a usar estas frases muy ofensivas para el orgulloso corazón, nuestro orgulloso corazón. Son súper ofensivos.
las usa para demoler la dureza que estos hermanos tenían. Y Dios quiera que también pueda demoler la dureza de nuestro corazón, ¿no? Lo primero que les dice es, ya estáis saciados. Esta frase representa, mi hermano, la satisfacción propia, la autosatisfacción. Es sentirse profundamente satisfecho en sí mismo. Cuando en realidad nosotros deberíamos sentirnos profundamente satisfechos en Dios, no en nosotros mismos. Satisfechos en Él. Con un concepto coherente de nosotros mismos. Nosotros somos débiles, pobres, miserables y necesitados. Pero a su vez, cuando digo un concepto coherente, no estoy diciendo que nosotros somos los pobres y agarramos un látigo y nos pegamos en la espalda, miserable de mí. Yo no estoy diciendo eso. Eso es una realidad, pero también hay otra realidad como cristianos. Nosotros somos profundamente amados por Dios. Somos de valor. Nuestra vida para Dios significó que entregue a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos. Somos profundamente amados por Dios. Somos privilegiados. Somos aceptados en Cristo. La satisfacción propia es profundamente pecaminosa. Debemos estar plenamente satisfechos en Dios, solo en Él. Y allí tendremos un concepto coherente. Somos débiles, pobres, llenos de miseria, pero somos amados por Dios. Él nos rescató, Él nos dio valor. Estamos en Cristo. Él nos protege y Él nos guarda hasta el final. También le dice primero, ya estáis saciados, dice, ya estáis ricos. Esto demuestra que ellos se sentían profundamente autosuficientes. Y ese sentimiento, confianza, es muy peligroso. Si no, pregúntele a alguien que nunca tuvo nada y de golpe tiene mucho dinero. Cambia su estado de ánimo, cambia todo cambia. Yo recuerdo hace bastantes años, no muchos años, había una familia ahí cerca de mi barrio que había ganado, creo que era del fútbol. ¿Cómo se llamaba el juego del fútbol? Pro, jugaban al Pro de A, lo probé. Bueno, esa familia fue muy llamativa en el barrio porque ellos ganaron y remodelaron toda su casa y todo el barrio hablaba. Ganaron el Pro, ganaron mucha plata, compraron autos, todo. ¿No? Y me imagino cómo cambiaron porque ya ni nos saludaban. ¿Y cómo habrá cambiado su corazón? Yo puedo pensar. ¿Qué hace una persona que tal vez tenía tanta necesidad en una casa de barrio, casas de la provincia, diríamos, a pasar a tener una cuenta bancaria muy inflada en la que podés comprarte lo que quieras? ¿Cómo el orgullo puede inflar nuestro corazón y sentirnos autosuficientes? ¿Qué sentimiento de confianza podían tener estas personas? ¿No? Después con el tiempo, después de muchos años volvió toda la normalidad, digamos, está todo arruinado, todo igual que como estaba al principio. No cambió su corazón de tener, ¿no? Esa confianza es muy peligrosa. Es muy peligroso apoyarse en cosas inestables como él usa esta alegoría aquí, ya estáis ricos. Pero apoyarse en cosas inestables como la personalidad, el dinero, la profesión, lo que sea que a vos te dé seguridad, es muy peligroso. Primera de Timoteo, puede buscar, Primera de Timoteo 6, verso 17. Primera de Timoteo 6, verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y estos hermanos se creían autosuficientes, ya soy ricos.
Esto era mayormente en el contexto de ellos, eran las cuestiones espirituales, pero también las vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de la cena del Señor. Algunos que se sentaban y comían y se emborrachaban y había hermanos pobres que no comían y había pasado la reunión y ellos todavía no habían probado un bocado. Seguramente estos eran los hermanos más ricos, eran los hermanos que más tenían y se juntaban con los que tenían y despreciaban a los otros. Dice, sin nosotros reináis. Esto implicaba que ellos se sentían victoriosos espiritualmente. Ellos se alababan a unos maestros y desechaban a otros y hacían lo mismo con sus hermanos. Como si ellos ya hubieran alcanzado un tipo de madurez espiritual. Ellos seguramente pues decían, no, Pablo no sabe nada, Pablo. Eso lo vemos en 2 Corintios, porque ellos menospreciaban el ministerio de Pablo. Porque Pablo no pedía dinero, porque Pablo estaba enfermo, continuamente estaba enfermo, estaba en debilidad. Él, una cosa eran las cartas, pero cuando lo teníamos al frente parecía un pobre tipo. Y ellos criticaban eso, este no puede ser un verdadero apóstol. Así pensaban ellos. Entonces imagínate las cosas que podían haber dicho de Pablo. Si nosotros reinamos, ellos se creían ya superados, maduros totalmente, como si estuvieran reinando con Cristo hoy, lo cual todavía no había ocurrido. Ellos solos están llenos de orgullo y de arrogancia, creyéndose mejores o más que los demás. Aquí acá se hace eco de una frase de los estoicos de la época, ¿no? En la que la autosuficiencia era la reina, es decir, nosotros reinamos. Era lo que se buscaba, ser como reyes, ser personas superadas, que no tienen temor a nada, que no tienen temor a la muerte, que no tienen temor al dolor, que suprimían todo tipo de sentimientos. Eso era lo que pensaban los estoicos. En vez de ellos verse como ciudadanos del reino de Dios, ellos se veían como reyes, en vez de verse como ciudadanos del reino, donde su rey, mire qué ironía, se vistió de la más profunda humildad. El que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, el que no tenía dónde apoyar la cabeza, no tenía morada fija. El que se desvistió de su realeza para vestirse de nuestra bajeza. Ahora ellos se sienten reyes. ¡Qué orgullo! Cuando en realidad debían entender que ellos son solo súbditos de ese rey. Y este pensamiento también hoy está muy metido en las iglesias evangélicas mayormente. Somos reyes, somos hijos del rey. Entonces vos tenés que tener el último vehículo, no sé, tenés que ser el más capo de todo. Porque sos un hijo del rey, tenés que tener un zapato de charol. Y todo lo mejor. ¿Por qué? Porque sos hijo del rey. Es una pavada, es una tontería. Es un veneno, es una levadura en la iglesia que hace tanto daño. Miren cómo estaban los corintios. Se creían reyes. Debían quitar al Rey de Reyes que se vistió de nuestra humanidad, se hizo humilde, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Deberíamos ser súbditos del Rey, esperando la entrada gloriosa del Rey de Reyes cuando venga en su consumación final. Ojalá reinasen, le dice, ironía pura. Así nosotros también reinásemos con vosotros. Es el colmo esto de la ironía, es como si les estuviera diciendo, ustedes ya son perfectos, como si Cristo ya hubiera terminado la obra en ustedes. Ustedes ya está, ya no pecan más, son santos totales. Santidad Jehová. Ya no necesitan a los ministros, ya no necesitan a los hermanos de la iglesia. Ustedes pueden ser. Y este pensamiento también está en muchas personas. Y también este es un pensamiento que afecta a muchas personas que aún pueden estar en la iglesia local. Yo no necesito de la predicación de la palabra, del pastoreo, no necesito de mis hermanos que me exhorten, que me animen, que oren por mí, que yo lo haga por ellos. Yo puedo solo.
Yo me puedo quedar en mi casa y ahí leo la Biblia y me escucho un par de prédicas. Tan poderosas las prédicas por internet. Qué fácil que es deslizarnos. De alguna forma Pablo les está diciendo que no sean necios. No se dan cuenta que Pablo, Apolos, Cefas fueron los administradores de los misterios de Dios, que le fueron entregados a ustedes, que ellos les trajeron las buenas nuevas de salvación y son ellos, juntos a todos los ministros y el cuerpo de Cristo, que se van edificando unos a otros. Todos son necesarios, todos miembros de esta unidad orgánica, preciosa, viva que es la iglesia. Estos hermanos están albergando en su corazón esa actitud y están dividiendo, dañando y haciendo tropezar a los hermanos. Mientras preparaba esto, obviamente, usted, tal vez en la medida que vamos leyendo, pensó, hay una iglesia en la Biblia que tenía este comportamiento. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 3. Hay una iglesia en Apocalipsis que tuvo este comportamiento y a ella se le da una fuerte amonestación. Apocalipsis 3:16, ya usted sabe, la iglesia de la Odisea. Yo voy a leer del 16, no voy a leer todo, hasta el 18. Una iglesia que tenía estas características. Serían ricos. Dice así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Tremendo. Qué rápido. El corazón se puede llenar de orgullo, de autosuficiencia, de ingratitud, renegar contra el Señor, renegar contra el cuerpo, contra la iglesia, crear división. Aplicaciones. Voy a hacer 3 preguntas. Vamos a hacernos 3 preguntas y intentaremos llevar nuestras 3 preguntas en el corazón para meditar y pensar. ¿De qué manera, mi hermano, el ejemplo de hombres y mujeres bíblicos y maduros te están afectando? ¿Te estás rodeando de ellos? ¿Estás dejando que pastorear por la propia iglesia? ¿Estás buscando tener relación con ellos? ¿Estás dejando que te afecten los testimonios de estas personas? ¿O no quieres saber nada con las personas bíblicas, con las personas que están luchando contra el pecado, que están luchando por la santificación, que están luchando para que la iglesia avance, y te querés juntar con los que no, con los que viven vidas más relajadas? Pensá. ¿Lo hace esto para bien? ¿Lo hace para motivarte a madurar, a crecer, a unirte más profundamente al cuerpo? Por lo contrario, vos estás generando distancia, estás generando recelo, crítica o menosprecio. Estas cosas pueden estar sacando un poco a veces a luz la condición de nuestro corazón. Segunda pregunta. ¿Es la gratitud y la alabanza a Dios tu día a día por todos los dones recibidos, o es la ingratitud, la soberbia, la autosuficiencia la característica de tu vida? Es fácil dar gracias al Señor cuando todo va bien, cuando los negocios marchan, cuando la salud acompaña, cuando no hay problemas en casa, pero cuando es todo al revés, el Señor está usando eso. Y si estás pasando por momentos así, el Señor está usando eso en tu vida para moldearte a la imagen de Cristo, para producir en vosotros un mayor peso de gloria. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás dando gratitud a Dios? ¿O ingratitud, soberbia, autosuficiencia? ¿Qué te caracteriza?
Tercera pregunta, ¿la madurez se refleja en un continuo y humilde deseo de crecer en comunión con tu iglesia local, dejándote pastorear por los ministros que Dios ha puesto? ¿O tal vez no tenés necesidad de ello? Tal vez sos como estos que dicen, nosotros reinamos, yo solo con Dios puedo, no tengo necesidad de pueblo. Estas simples preguntas pueden decir mucho si en nosotros hay orgullo disfrazado de espiritualidad. Así que pensemos en estas cosas y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos en libertad venir a ella. Y aunque estos pasajes a veces más duros, más difíciles para nosotros, porque quedaron para nosotros, Señor, quedaron para la iglesia. No se quedaron allí en Corintios, en los Corintios. Siguieron haciendo su efecto y su obra en la historia, y hoy nos toca a nosotros venir a estos pasajes. Y por supuesto, Señor, que todos estamos luchando con estas cosas. Luchamos con el pecado, luchamos con nuestra propia maldad, lidiamos también con el pecado de otros, pero en todo esto te pedimos mayor gracia, Señor. Danos un corazón humilde, danos un corazón que te busque, que te desee, y ayúdanos a rechazar, Señor, el orgullo, a darle batalla al orgullo, Señor, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a hacer morir estas obras infructuosas de la carne. Por favor, te lo pedimos, Señor. Danos el poder, danos la potencia para poder hacerlo. Ayúdanos. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice a los hermanos que están de viaje, que están en distintos lugares. Bendice a tu iglesia, Señor. Y sigue usando tu palabra el resto de la semana, Señor, en nuestros corazones, para que podamos dar fruto para Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias.